es Diego Escobedo. Mi nombre es Lilian Andrea Castillo Coaquila. Mi nombre es Dylan Jassi Rodríguez. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Colombia, Facultad de Derecho. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la Convención sobre los Derechos del Niño. Los derechos de la infancia están plenamente estipulados en esta Convención sobre los Derechos del Niño. Fue elaborada durante más de 10 años. Tiene diversas aportaciones de sociedades, religiones y culturales. Esta convención fue ratificada como un Tratado Internacional de los Derechos Humanos el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea de las Naciones Unidas. La convención cabe resaltar que es la más ratificada por los países, incluyendo a nuestro país Colombia. A lo largo de sus 54 artículos reconoce a los menores de 18 años como sujeto de derecho en pleno desarrollo físico, mental y social, y también expresar sus opiniones libremente sin distinguir su raza, sexo, religión, creencia, posiciones económicas, impedimentos de nacimiento o de cualquier condición que tenga el niño. Esto quiere decir que no solamente el Estado, sino que los padres o representantes legales están obligados a hacer cumplir y respetar esta convención. Dato curioso, desde su aprobación en el mundo se han considerado grandes avances en el cumplimiento de los derechos de la infancia, la supervivencia, la educación y la salud, a través de las prestaciones de servicios y bienes esenciales. Prueba de ellos es que en el 2002 entra en vigor a través de 17 artículos 3 protocolos facultativos, los cuales estipulan las obligaciones, los acuerdos, las rutas de atención y la garantía de estos derechos. Con respecto al preámbulo, los estados partes que hacen de la presente convención de conformidad con lo estipulado en la Carta de las Naciones Unidas, proclamando los principios de libertad, justicia y paz. El mundo se basa con el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Una vez nosotros conocido el preámbulo, a partir del artículo 6 de esta presente convención estipulan cuáles son esos derechos protegidos para los niños. La vida, derecho a la educación, derecho a la nacionalidad y nombre, derecho a estar bien, derecho a la salud, derecho a tener familia, derecho a expresarse, derecho a recibir ayuda si es discapacitado, derecho a no pertenecer a conflictos armados y no al trabajo infantil. ¿Y saben por qué? Porque esta convención se basa en el interés superior del niño. Esto quiere decir que cuando tribunales, autoridades u otros órganos deciden sobre qué le está afectando al niño, simplemente deben actuar basándose en cuál es su interés. Conociendo que es la Convención de los Derechos de los Niños, como les dije inicialmente, yo les voy a hablar de cuáles son esos 4 principios que están inmersos dentro de esta convención. Bueno, el primero es el derecho a la no discriminación. El segundo es la primacía de interés superior del menor. El tercero es la garantía de supervivencia y pleno desarrollo de ellos. Y por último, el cuarto, la participación infantil. Vamos a desarrollar estos 4 principios. El derecho a la no discriminación. Todos los estados están obligados a preservar, resguardar la no discriminación del menor, haciendo cumplimiento a cada uno de los artículos que encontramos dentro de este convenio. Ahora bien, en el segundo, la primacía del interés superior del menor. Lo encontramos dentro del artículo 3, donde los estados deben garantizar que los niños no hagan parte de los conflictos armados y debe estar siempre el interés superior del menor primordialmente ante todas las decisiones que se tomen en torno a ello. Bueno, y por último, la participación infantil. Dentro de la participación infantil debemos tener en cuenta que todo niño debe participar en las actividades que desarrollen su personalidad y libre desarrollo emocional. Así lo vemos que los estados deben abonar, dar esas iniciativas para desarrollar su buen comportamiento en actividades culturales, artísticas y todas las que se emerjan dentro de su desarrollo de personalidad para ser una buena persona. Una vez les cuento estos 4 principios, tenemos que ver que dentro de esos principios existen unas obligaciones. Obligaciones de los Estados parte. Esta convención es creada con el objetivo de velar por el interés superior del niño. Por ese motivo, los Estados parte de esta convención se obligan a, primero, proteger, es decir, no cometer acciones que violen los derechos del niño, por ejemplo, en asuntos como la explotación infantil, los malos tratos y la violencia. Segundo,
se comprometen a garantizar la protección de los derechos del niño, es decir, no dejar que otros violen los derechos contenidos en la presente convención. Como por ejemplo en su artículo 6 se establece que los estados deben garantizar la supervivencia y el desarrollo del niño y permitirles expresar opiniones libremente. Tercero, se obligan a adoptar las medidas administrativas, legislativas o de otro índole que sean necesarias para dar efectividad a todos los derechos reconocidos en la presente convención. Por ejemplo, adoptar normatividad contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero. Para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, se creó el Comité de los Derechos del Niño. Este comité es el órgano de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación sobre los derechos del niño por los estados parte. ¿Cómo supervisa este comité? Todos los estados parte deben presentar al comité informes periódicos sobre la manera en que se ejercitan los derechos. Inicialmente, los estados parte deben presentar un informe 2 años después de su adhesión a la convención. Luego, cada 5 años. El comité examina cada informe y expresa sus preocupaciones y sus recomendaciones al estado parte en forma de observaciones finales. Además de esto, el comité examina los informes adicionales que deben presentar los estados que se han adherido al presente comité y también supervisa la aplicación de los protocolos facultativos de la convención. El comité también publica sus interpretaciones de contenido de las disposiciones sobre derechos humanos. Lo hace en forma de observaciones generales sobre cuestiones temáticas. Y por último, el comité se encarga de organizar días de debate general. Una vez conocidas las obligaciones de los estados parte de la convención y las funciones del Comité sobre los Derechos del Niño, es importante conocer los 3 protocolos facultativos de la presente convención. ¿Cuántos y cuáles son los procedimientos facultativos sobre la Convención de los Derechos del Niño? Son 3 protocolos facultativos. Los primeros 2 fueron aprobados en el año 2000 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El primero de ellos hace referencia a la participación de los niños en los conflictos armados. El segundo hace referencia a la utilización de los niños en la pornografía infantil o a la venta de los menores de edad. El tercer protocolo, que fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2011, hace referencia a una serie de comunicaciones establecidas en la Convención. Protocolo facultativo sobre la venta de niños y la utilización de menores para fines sexuales o pornográficos. Este protocolo lo que busca es que los estados garanticen de que los niños no se les secuestre, no se les venda o no se les utilice con fines sexuales. Está constituido principalmente en los artículos 34 y 35 de la Convención. Adicionalmente a esto también hace referencia a este protocolo que los niños no se les explote de otras formas independientemente que sean sexuales, como explotación laboral o que se les utilice para otros fines a los que están establecidos en la Convención para los niños. Protocolo sobre la participación de los niños menores de 18 años. Este protocolo lo que busca es que los estados garanticen que los niños no participen en los conflictos armados, los niños menores de 18 años principalmente, sea un conflicto interno o cuando exista una ocupación extranjera. Los estados deben garantizar una serie de condiciones de paz y estabilidad y que siempre se garantice buscar el respeto de la Carta de las Naciones Unidas. Protocolo sobre una serie de comunicaciones que existen en la Convención de los Derechos del Niño. Este protocolo lo que busca es que cuando se dé algún tipo de violación o falta a los derechos de un niño o niña adolescente y que no haya podido tener respuesta legal en el país de origen, ellos pueden acudir ante el Comité de Derechos del Niño en las Naciones Unidas. Esto representó un hito muy grande porque lo que buscó o lo que consiguió es que se igualaran los derechos de los niños, niñas y adolescentes a los derechos de los adultos. Y también pueden utilizar un instrumento de derecho internacional ante las Naciones Unidas para que les puedan resolver su posible falta o violación del derecho. Como conclusión, la Convención, por ser la primera ley internacional de los derechos del niño, es de carácter obligatorio para los estados firmantes. Es decir, que ellos a través de su comité deben informar cuál ha sido la dotación para poder cumplir esta convención y cuál es la ruta de atención que le han brindado a los niños. Los estados parte de la presente convención deben obligarse a proteger, garantizar y adoptar medidas sobre los derechos del niño
para así darle cumplimiento al principio del interés superior del niño por medio de la Convención. Sobre los protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿A qué hacen referencia estos protocolos facultativos? Básicamente son instrumentos que permiten fortalecer cada una de las normas y obligaciones contenidas en la Convención. Esto permite una mayor protección para todos los niños, niñas y adolescentes. Bueno, ¿y qué encontramos dentro de este convenio una vez todos hemos hablado? ¿Qué podemos concluir? Podemos concluir que debemos garantizarle un bienestar, un excelente desarrollo a nuestros menores, que deben tener libre desarrollo de personalidad, tener la mejor calidad de salud para que sean unas personas de bien ante la sociedad y un gran desarrollo.